Muchísimas Noemí. gracias, Alcides. Buenos días a todos los que escuchan nuevamente. Como dijimos, hoy día tenemos un panel súper interesante. Tenemos un panel tributario donde contamos, además de lo que yo pudiera aportar desde mi experiencia, cuento con dos compañeros hoy día que están aquí conmigo, que es Vicente Pazmiño, Senior Manager de la firma Andersen, y Alfonso Ríos, Senior Legal de la firma también que representamos, Andersen. Los invito a saludar a los oyentes antes de empezar. Hola, buenos días a todos. Muchísimo gusto. Estamos aquí, bueno, para responder cualquier pregunta y en definitiva va a ser una mañana bastante interesante tratando respecto a estas reformas. Muchas gracias, Noemí, muchas gracias por la invitación. Creo que vamos a tener bastante tiempo para conversar y de algunos temas que hoy por hoy pues tenemos algunas dudas, no solamente los oyentes, creo que todos en general, pero para eso estamos. Gracias por la invitación. Correcto, entonces a ver si nos ponemos un poquito en contexto. El año pasado, en diciembre del año anterior, diciembre del 2023, se publicó una reforma tributaria en donde se introdujeron varios cambios al régimen tributario. Luego hubo una emisión de un decreto ejecutivo en donde se modificaba la tarifa del impuesto a la salida de divisas, un impuesto que aplica para que todos los oyentes estemos súper claros, aplica para cuando se traten de pagos al exterior. Y luego tenemos una nueva reforma, un nuevo proyecto de ley que ya fue discutido en la Asamblea, que finalmente el presidente objetó parcialmente, puntualmente el caso del IVA, y luego pues la Asamblea votó al respecto. Se están esperando eventualmente los 30 días como para que esto pase, esta ley pase por decreto ley, digamos, por la parte de la objeción, porque tenía Ministerio de la Ley, exactamente, por el Ministerio de la Ley. Dado que la Asamblea, digamos, como que se pronunció y no se pronunció, entonces se estaban esperando estos 30 días y próximamente se publicarán. Ahora, si nos empezamos, digamos, a situar, hablemos sobre la parte de la recaudación tributaria. Desde su punto de vista, le pregunto a Vicente, Alfonso, la reforma del año 2023, ¿qué cambios introdujo que vayan a aportar a esa recaudación tributaria que hoy es una de las fuentes de ingresos más importantes, si no es la fuente de ingresos más relevante para el Estado? Bueno, a ver, si nos ubicamos ya, como bien menciona Noemí, en el año 2023, el propósito de justamente esa reforma es el tema de la recaudación. Recordemos que hoy, si vemos los números que tiene pues que el gobierno cumplir de alguna u otra forma para cubrir los huecos que existen, estamos hablando de más o menos un déficit fiscal de 5.5 millones de dólares. Solamente ese es el déficit fiscal que viene arrastrando el gobierno y con el cual cerró el año 2023, pero si a eso le sumamos el tema de la deuda y el tema de los atrasos, estamos hablando un gran total de 14.5 millones de dólares. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que pretende o va a hacer el gobierno justamente para cubrir primero, en primera línea, el déficit fiscal y luego cubrir el tema de atrasos? Ya nos hemos dado cuenta el mes anterior, el mes anterior, el mes de enero, justamente que hubo un atraso a nivel de sueldos, ¿no? Entonces, eso justamente da como una alerta, da un punto en el cual, oye, no hay dinero justamente para cubrir este tema de atrasos, por ejemplo. Entonces, como bien señalas, en el mes de diciembre, el SRI promulgó una reforma con el propósito de, obviamente, crear nuevos impuestos. Sí, vamos a luego discutir más adelante el tema de las contribuciones que se agregaron luego, que es un punto aparte, diría yo. Pero en principio te diría de que la reforma del mes de diciembre es una reforma que trata justamente de cubrir en primer lugar y en el orden el tema del déficit fiscal, que es 5.5 millones. ¿Qué introdujo específicamente la ley para poder cubrir ese déficit fiscal que mencionas? A ver, si no me falla la memoria, es el tema de, principalmente, el foco principal es el tema de la autorretención. Creo que es el punto que le afecta. Recordemos que los grandes contribuyentes representan más del 50% de la recaudación fiscal, que son estas grandes compañías o grandes corporaciones donde se centra justamente la recaudación fiscal, pagan la mayor cantidad de impuestos a nivel nacional. Y esa autorretención, en principio, cuando se moduló el tema de la ley,
hablábamos de un 3%. ¿Sí? Si recordamos, en el mes de diciembre hablábamos de un máximo de ese 3% de autorretención. Luego, cuando el año siguiente, en este año 2024, cuando ya salió la resolución de la Administración Tributaria y luego ya se publicó el reglamento, ya lo que se especificaba, recordemos que hubo también una reforma que es la ley de energía, que introdujo algunas reformas justamente a la ley que se publicó en el mes de diciembre. Entonces ahí ya se hablaba de una tasa impositiva efectiva, ¿no? Entonces ya no hablaban de un límite del 3%, sino que se iba a fijar justamente ese porcentaje de autorretención de acuerdo a esa relación que existe del total del ingreso gravado versus el total de impuesto versus el total de ingreso gravado que generan estas compañías, ¿sí? Y depende de ese porcentaje y van a regular la autorretención, la Administración Tributaria. Y en la práctica vemos que esa autorretención, cuando ya vemos el listado, cuando ya vemos ya los sectores y las retenciones que aplican, pues vemos que esa retención va desde el 1.25 hasta el 10%, dependiendo del tipo del sector económico en el que te encuentres. Y básicamente, ¿qué consiste esa autorretención? Es anticipar tu impuesto a la renta a partir del mes de febrero. Cuando liquidas el mes de enero, ya los grandes contribuyentes ya liquidaron esa autorretención en el mes de febrero. Y básicamente es anticipar tu impuesto a la renta considerando ese porcentaje de autorretención que ya la administración asignó a ese tipo de contribuyentes, ¿sí? Y es respecto al total de ingresos gravados que generen estas compañías. Luego vamos a ir hablando de este tema, pero en todo caso esa es la generalidad y este es el principal impuesto con el que vino esta reforma en el mes de diciembre, no la novedad, ¿no? Ok, ahora, pero si hablamos de retenciones, Alfonso, las retenciones ya existen en nuestro régimen tributario, que es un mecanismo para que la Administración Tributaria, es decir, el Servicio de Rentas Internas, obtenga flujo de manera mensual y no esperarse hasta abril que las compañías liquidan su impuesto a la renta. ¿Qué es diferente hoy este sistema de autorretención? Primero poniéndonos claro de que es orientado o es enfocado a un sector que son los grandes contribuyentes que están compuestos más o menos por las 500 más grandes empresas, no grandes en tamaño, sino grandes en la aportación, lo que significa la recaudación tributaria del Servicio de Rentas Internas. Pero, ¿qué pudiéramos decir? ¿Por qué ha causado como mucho impacto este sistema de autorretención que se ha incorporado para los grandes contribuyentes, que es diferente al sistema de retención que aplicaban los clientes a estas sociedades, desde tu punto de vista? De acuerdo, o sea, razones que ha causado un poco de malestar en ese sector, bueno, han sido muchísimas, ¿no? Y como tú dices, se tratan de 500 empresas alrededor que suponen el 50+1 de la recaudación y por eso se los ha puesto como grandes contribuyentes. Una de las grandes diferencias, bueno, Vicente ya lo está diciendo, es justamente la autorretención. Pero más allá de que no sea que se le retenga, sino que ellos se autorretengan, es el valor que se está recaudando en relación a la que genera como ingreso esa compañía es muy superior. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos hablando de retenciones, las retenciones se hacen dentro de la transacción por una tarifa ya establecida en la ley, pero cuando hablamos de las autorretenciones, en cambio se trata acerca de un cálculo, justamente como lo dijo Vicente, del TIE, para ver qué porcentaje de retención se tiene, pero se hace respecto de los ingresos de la compañía durante el mes. Entonces, en ese sentido, es muy superior a lo que sería una retención normal. El otro punto también que se vino justamente con la resolución fue de que la ley establece que se tiene que calcular el porcentaje de autorretención según el TIE, pero la resolución nunca aclara cuál es la fórmula del cálculo. Y adicionalmente, ya se toma la molestia de señalar cuáles son los grandes contribuyentes y establecer cuál es el valor de la retención. Pero cuando están las diferentes empresas y se comparan con otras empresas del mismo sector, se dan cuenta que hay porcentajes de retención distintas y justamente ahí es donde se preguntan cuál es la razón de hacer eso y dado que la información es pública, si ellos se comparan a nivel de rentabilidad, dicen aquí hay otras personas que tienen porcentajes de retención menores cuando tenemos casi el mismo tipo de nivel de operación y de actividad económica.
lo que has mencionado me parece muy relevante e importante hacerlo conocer. O sea, es decir, sociedades que están dentro de una misma actividad económica pudieran mantener diferentes tarifas asignadas por el ente de control por varias razones que no las sabemos a ciencia cierta porque la resolución no ha explicado muy a detalle cómo ha determinado o por qué hay estas variaciones. Desde un punto de vista ya legal, si alguien sintiera afectado respecto del porcentaje asignado, ¿pudiera iniciar alguna medida legal para conseguir que esto se disminuya? Claro, por supuesto, hay muchas Desde su formas. experiencia, ¿cómo Desde mi experiencia. que pudieras comentarnos? A ver, hay diferentes tipos de acciones que se pueden interponer en sede judicial y hay acciones que son direccionadas a controlar la ley, es decir, a que la ley no se salga del marco constitucional o del ámbito del marco de otras leyes que debe respetar. Pero eso no responde tanto a la solución de qué pasa si es que a mí me están afectando mis derechos. Pero para eso sí hay otras acciones, y hay acciones que son rápidas, que son eficaces, como la acción de protección, que es una acción que la califican en 3 días, que en teoría la audiencia donde ya se lleva a cabo el juicio es unos cuantos días después y ya se puede estar obteniendo una sentencia de instancia favorable para los derechos del individuo que lo interpone, o sea, la compañía o el gran contribuyente persona natural, en un periodo de 2 semanas, y que esa sentencia de primera instancia ya es obligatoria. Así la administración tributaria apele esa sentencia, igual se tiene que cumplir desde el momento en el que la emite el juez. Entonces, esa acción es mucho más eficaz en términos de tiempo, es mucho más eficaz en términos de que no se necesita agremiarse con otras personas para interponer la acción, sino que se vela por los derechos propios. Y también porque, como lo estamos hablando, justamente es muy razonable y muy evidente de que hay una violación de derechos constitucionales cuando alguien paga un impuesto diferente al que me corresponde a mí, cuando la administración tributaria no explica por qué me hace tributar de la forma que me hace tributar, no hay transparencia, ¿no? Y bueno, porque de pronto eso puede estar violando también el marco normativo dentro del cual la administración debió haber emitido sus resoluciones. Clarísimo. Entonces, ese es un primer, digamos, escenario para poder aportar a la recaudación tributaria. No sé si pasamos, si ustedes están de acuerdo, a otro impuesto, como es el IVA, el impuesto al valor agregado. Si nos ponemos en contexto, recordemos que nuestro país, nuestro régimen tributario prevé 2 tarifas de IVA. La tarifa 0% y actualmente la que está vigente, la tarifa 12%. Eso quiere decir que no todos los bienes están gravados con tarifa 12%. ¿De qué van a depender? Va a depender de la transformación, porque el impuesto en sí, su propósito es gravar al valor agregado, o sea, es decir, gravar aquellos bienes o servicios que ya, digamos, tienen en sí inmerso una transformación. Es por ello que se dice que los bienes de la canasta básica familiar, estos bienes que no han sufrido una transformación, están gravados con tarifa 0%. Y que la canasta básica familiar no se va a ver afectada si es que hay un incremento del IVA como tal. Por tanto, eventualmente quienes se van a ver afectados son la venta de bienes o la transferencia de bienes o servicios en los cuales haya ya una transformación, un valor agregado como tal. Dicho eso, creo que tenemos que ponernos igual también o recordar un poco, hacer un poco de historia. En el pasado hubo un incremento del IVA. En el año 2016, con ocasión del terremoto, una de las medidas que optó el Ejecutivo fue incrementar también la tarifa del IVA. Ese incremento fue de 2 puntos, si no estoy equivocada, de 12 al 14%, y fue un incremento temporal. Un año, para ser exactos. Estuvo vigente desde el 1 de junio del año 2016 hasta el 31 de mayo del año 2017. La idea era incrementar recaudación, la idea también era no afectar a las, valga la redundancia, zonas afectadas, que era Manabí y Esmeraldas en ese momento. Por tanto, el incremento de estos 2 puntos aplicaba para el resto del país. El propósito es que estos fondos fueran destinados a la reconstrucción de estas 2 zonas. Ahora, tenemos crisis con noción pública, crisis en cuanto a seguridad. En su momento, nuestro presidente a inicios de año declaró conflicto armado en todo el territorio ecuatoriano, y eso motivó a que en la Asamblea se gestionaran 2 leyes.
Una que fue aprobada los primeros días de enero, que fue la de eficiencia energética, en donde se introdujo también cambios al régimen normativo, que más adelante creo que Alfonso nos va a explicar sobre la remisión que tenemos hoy día de intereses y multas y recargos a favor de la administración tributaria, el Servicio de Rentas Internas. Y otra ley que está próxima ya a publicarse en el registro oficial, que es la la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado con un carácter y tinte tributario. Uno de los principales cambios es el impuesto al valor agregado. Vicente, ¿nos podrías comentar a detalle sobre los cambios que se van a incorporar en el IVA, por favor? Sí, mira, bien que lo mencionas, has hecho un resumen bastante interesante, porque justamente el objetivo en su momento de este IVA fue en el año 2016, temporal, un año, incremento de 2 puntos, fue específicamente para el tema del terremoto. La gran pregunta que hoy nos hacemos es, sí, de acuerdo, va a haber un incremento del IVA, que ya vamos a topar ese punto. La pregunta sería, ok, esos fondos deberían y van a ser, entendemos, para justamente esta crisis, este tema de seguridad, este tema de la crisis que está hoy por hoy atravesando el Ecuador. Esperamos que sean específicamente para eso. O sea, esa es diría yo que la primera duda interrogante que tenemos, pero lo menciono por la experiencia que tuvimos en su momento en el año 16-17, ¿no? Ahora, este tema empezó con una simple reforma que mencionaba un decreto que emitió el presidente, donde decía, un proyecto donde decía, quiero incrementar la tarifa del IVA del 12 al 15%. Punto. ¿Sí? Y así empezó el tema del IVA, ¿no? Cuando ya viene la discusión de la Asamblea, y no se hablaba de un tema de temporalidad cuando se emitió el presidente, sino que se hablaba de un tema de permanente. Es decir, hoy se incrementa el IVA del 12 al 15 y ese 15% iba a perdurar en el tiempo. Pero cuando ya se trató el tema en la Asamblea, hubieron algunas discusiones, primer debate, segundo debate, y al final se concluye. Muchos no estuvieron de acuerdo en que sea primero un incremento de 3 puntos, se hablaba luego un incremento de 1 punto, hablaban muchos del tema de la temporalidad, basados también en lo que mencionamos, el tema del terremoto. Si se hizo así en su momento, bueno, planteemos un IVA también que sea temporal. Y al final lo que hoy por hoy está y se debería aprobar en los próximos días es, se incrementa la tarifa del IVA del 12 al 13%, es decir, 1 punto. Es decir, esa tarifa va a permanecer en el tiempo, o sea, vamos a quedar con una tarifa del 13%, pero adicionalmente se agrega una disposición en la que le da la facultad al presidente de la República para incrementar ese IVA hasta el 15% con un informe que debe emitir pues el Ministerio de Finanzas, ¿no? Y de lo que lo que ya es público, de lo que se ha escuchado, es que a partir del 1 de abril, más allá de que entre en vigencia ese IVA del 13%, vamos a arrancar a partir del 1 de abril con un IVA del 15%, ¿sí? Entonces, ese IVA del 15% hay que ver si es permanente, hasta qué momento se queda con ese IVA del 15%, pero definitivamente lo que establece la norma es incremento del 12 al 13%, y ese 15 definitivamente vamos a arrancar con el 1 de abril. Aparte, en el tema del IVA existe una disposición que es donde yo diría hay que entrar también a analizar, es el tema de una tarifa diferenciada para el tema de los materiales de construcción, que es el 5%. Y específicamente para esos materiales va a aplicar esa tarifa. Bien lo mencionabas, Noemí, hay una tarifa hoy por hoy del IVA del 0, que está claramente especificado en la norma y todos lo relacionamos con el tema de los productos de primera necesidad, ¿no? 0%, y hay una tarifa la vigente que sería el 13 y a partir del 1 de abril del 15, pero entra ahora una nueva tarifa del IVA que específicamente va a ser para los materiales de construcción del 5%, perdón. Entonces es un tema ahí bastante interesante que creería yo que lo vamos a ir discutiendo luego, pero ese es un poco cómo nos encontramos hoy respecto al IVA. De acuerdo, un punto interesante ahí sobre el IVA y de lo que estaba justamente conversando Vicente es que, para poder aumentar el IVA se necesita un informe del Ministerio de Finanzas, ¿no? A pedido del presidente de la República, y de ahí ya el presidente es pues su prerrogativa de mantenerlo arriba. Y vi una entrevista hace unos días donde el ministro de Finanzas
daba a notar que se iba a mantener en el 15% por pues, el hueco fiscal que se tiene y la necesidad de poder combatir el crimen y continuar prestando servicios de salud, de educación y demás. Ahora, algo importante que me olvidaba de comentar es que, de acuerdo a las proyecciones del gobierno, del SRI, es que la recaudación va a ser de 1.300 millones en el año, no por año. Ahora, eso si lo O sea, vemos... el incremento de los 3 puntos Así es. significará 1.300. Más o menos 1.300 millones, ¿no? Claro, porque entiendo que han hecho también la proyección de cuánto pudiera contraerse la economía. Hacia allá iba. Ok. Sí, hacia allá iba, porque es correcto lo que dices, Noemí, porque si lo vemos como más o menos 1.300 millones, pero 1.300 millones es verlo considerando las ventas que actualmente se tienen, ¿no? Y si hacemos esa proyección considerando las ventas actuales, pues definitivamente puede ser que lleguemos a ese número. Sin embargo, en la práctica definitivamente el que haya un incremento del IVA, eso va a impactar en la última línea, es decir, en este caso el consumidor final, que al final es quien termina pagando ese IVA, es en el tema de la decisión de compra, ¿no? Ahora sí voy a tener que, quizás el IVA, ese incremento de 3 puntos es significativo, hasta el punto de que sí, tengo que ver qué compro, qué no compro y definitivamente puede haber ahí una contracción de la demanda. Quiero hacer el papel en esta ocasión de ciudadano, representante de los oyentes, para hacer algunas aseveraciones o inquietudes respecto de, por ejemplo, esto del IVA, ¿verdad? Muchos dicen que los alimentos no pagan IVA. Y que cuando usted va a cualquier mercado o supermercado, específicamente supermercado, si va al mercado no hay ningún problema con el IVA, pero si usted va al supermercado no paga IVA en ciertos alimentos, pero en otros alimentos sí. Y eso yo quisiera saber por qué es que hay alimentos, por ejemplo, los que compran en el supermercado y los otros alimentos, helados, galletas, snacks, café soluble, gaseosas, jugos de fruta, refrescos, etcétera, tienen IVA. ¿Cuál es la razón? Esa desigualdad, porque al final del día, si usted mete la mano al bolsillo y compra un alimento, lo compra en el supermercado, paga IVA. Un helado que lo compra en el supermercado paga IVA y otro tipo de productos no pagan IVA. Entonces yo quisiera saber un poquito, ¿verdad?, alguna respuesta por parte de ustedes. Muy buena pregunta. Creo que vamos a hacerlo sencillo, no vamos a ser técnicos, vamos a hacerlo fácil. A ver, lo que hay que tener claro es por qué un producto grava IVA y por qué otro no. Básicamente es porque está sujeto a un proceso de transformación. ¿Sí? Es decir, si yo voy y cojo un producto como por ejemplo el arroz, la papa, los vegetales, etcétera, y uno va al mercado, adquiere esos productos que son de primera necesidad, y segundo, que no son sujetos a un proceso de transformación, sino que yo los cojo y básicamente existe ahí los traslado desde el lugar de origen hacia el mercado, básicamente. Ese es un producto que no está sujeto a un proceso de transformación. Básicamente es un producto de origen natural, ¿sí? A diferencia de un producto que sí que es procesado, que debo de incurrir en costos adicionales para generar el producto final. En el ejemplo usted mencionaba el helado. El helado es obviamente, yo tengo muchos productos que combinados tengo que hacer un proceso de transformación para poder elaborarlo y obtener un producto final. En ese caso, como existe una transformación, ese producto ya no va a gravar cero. Va a grabar el 15% a partir del 1 de abril. Entonces, la gran diferencia está en eso. Está en que existe o no existe un proceso de transformación. Y la norma sí precisa ahí a qué se entiende con ese proceso de transformación, que es el que acabo de comentar, pero básicamente si ese producto de primera necesidad, ese producto que es una materia prima, es un producto que lo adquiero y no lo transformo, si lo congelo, si lo transporto, si lo empaqueto, eso no se entiende un producto que deba yo incluir un proceso productivo, sino que la norma sí prevé justamente que para comercializar ese producto debo de empaquetarlo, para comercializar ese producto debo de congelarlo. Por ejemplo, las carnes, yo debo de mantenerlas en congelación para poderlas
comercializar y poderlas consumir. Por tanto, esas particularidades las precisa la norma también para que obviamente ese producto no grave 12 o no grave 15 ahora, sino que grave 0% del IVA. Entonces, básicamente esa es la... Y los que van a los restaurantes a almorzar, a merendar, a tomarse un cafecito, un capuchino, también tendrán que necesariamente pagar el 15% ya dentro de muy poco tiempo. Sí, recordemos que cuando uno va a un restaurante, más allá de adquirir el producto, lo que está también es adquiriendo y pagando es el servicio. Sí, porque yo voy al restaurante, adquiero el bien, adquiero un almuerzo. El almuerzo, recordemos que es un bien, un producto final, un producto que ya está procesado. Por tanto, en principio, eso es un producto que grava 12% el IVA, más allá del servicio que me prestan. Pero volvemos al punto. En un restaurante yo adquiero todos los insumos, todas las materias primas para poder cocinarlo, para poder ya obtener el almuerzo, la cena, etcétera. Y eso ya pues va a generar, ya tiene un valor agregado que obviamente ya ese producto pues debería estar grabado. La última pregunta, Sí, Vicente, sí. para darle paso a Sigan, Noemí. sigue. ¿Los servicios básicos se van a grabar o no se van a grabar? Eso se mantiene. Lo que precisa la norma ahorita es un incremento en la tarifa del IVA, ¿sí? Con la precisión que hice anteriormente respecto a los materiales de construcción que tienen una tarifa diferenciada, que no van a grabar el 15, sino que van a grabar el 5, pero todo lo demás se mantiene, es decir, no hay ninguna reforma respecto a los servicios que hoy por hoy están grabados con tarifa 0% de IVA. En el caso de los servicios básicos, se mantienen grabando la tarifa que corresponde, en este caso que es 0%, ¿no? Continúe, Noemí. Muchísimas gracias, Alcides. Pasamos a otro tema que es también de igual relevancia, como es el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Pasamos ahora a otro impuesto, el impuesto a la salida de divisas o el ISD, como todos lo conocemos bajo su abreviatura. Este impuesto también es uno de los, está en el top, digamos, 5, porque es uno de los 4 primeros impuestos que aporta la recaudación tributaria, al igual que el IVA, al igual que el impuesto de renta y el ICE, si no estoy equivocada, que son los 4 primeros impuestos que en gran medida aportan a hacer toda la recaudación tributaria. Este impuesto a la salida de divisas, que nace en el año 2007, ha tenido muchas modificaciones en el tiempo. Alfonso, ¿nos pudieras dar un resumen para todos los oyentes en cuanto a cuál es el propósito de este impuesto, con qué tarifa nació y qué ocurrió en diciembre? Porque en diciembre se emitió un decreto ejecutivo y mucho se hablaba sobre que el presidente en ese momento podía volver a incrementar la tarifa, lo cual no era tan preciso o adecuado. Y ahora, con la ley que está próxima a publicarse en el registro oficial, la ley orgánica para combatir el conflicto armado, también tiene una reforma sobre específicamente la tarifa, dejando a un lado otros aspectos que también son importantes del impuesto. Te doy paso, por favor, para que nos comentes cómo ha venido modificándose este impuesto. De acuerdo, perfecto. A ver, la naturaleza del ISD es bastante clara, ¿no? Porque estamos hablando de que su objeto es esencialmente proteger la dolarización. Hay un impuesto que se cobra cuando se hacen transacciones hacia el exterior y lo que eso se intentaría es desincentivar a que salgan las divisas del país o que el Estado se quede con algo de esas divisas que salieron, ¿sí? Entonces, para no hacer esta historia tan larga, vámonos más bien a cuando el ISD ya tenía el 5% de tarifa por la Ley de Fomento Ambiental. Y hay que tener en cuenta de que el ISD es un impuesto que hoy por hoy tiene un beneficio muy importante, que es la posibilidad de la devolución. Entonces la ley establece hoy vigente que cuando hayan ciertas importaciones cuyas subpartidas arancelarias se encuentran en un listado emitido por el Comité de Política Tributaria, entonces corresponde de que este pueda ser utilizado y compensado con el impuesto a la renta o que la diferencia a favor sea devuelta al contribuyente hasta 5 años. Y uno de los puntos importantes también es que en el gobierno de Lasso se contempló, y él lo dijo, que iba a disminuir el ISD paulatinamente, anualmente, y se entendía que para el 2024 ya iba a estar en el 2%. ¿Sí? Ahora, dado que se trata del presidente de la República, el presidente de la República, a través de decreto presidencial, aumentó el ISD finalmente al 3.5%, que es como está hoy, ¿sí? Y
En la nueva ley de... O sea, es decir, estaba vigente la tarifa 3.5 y esa tarifa iba a estar hasta el 31 de diciembre del año 2023. Lo que hizo el presidente fue ampliarla hasta el 31 de diciembre del 2024 antes que terminara ese periodo. Porque él por decreto ejecutivo solo podría disminuir tarifa, no aumentar. No aumentar. ¿Correcto? De acuerdo. Y finalmente ahora la ley establece que la tarifa va a aumentar al 5%, ya se va a quedar de esa forma flat. Y respecto del tema de la devolución, hay un poco de incertidumbre porque justamente la ley que da derecho a la devolución fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, no por la razón de que haya un derecho a la devolución, sino más bien era un tema de forma a la ley que finalmente afectó ese artículo y que se expulsó del ordenamiento jurídico. Y para eso la Corte Constitucional en su momento estableció que los efectos de la ley iban a continuar dándose en el tiempo hasta el 31 de diciembre de 2023 y como el presidente y la Asamblea no pudieron emitir una nueva ley para suplir ese espacio que quedaba producto de la inconstitucionalidad, dijo, bueno, dado que se ha disuelto la Asamblea, vamos a extender esto hasta diciembre de 2024. Entonces habrá que ver si es que para diciembre del 2024 el presidente de la República decide instrumentar nuevamente la posibilidad de la devolución del ISD y pues eso podría estar en juego porque definitivamente están tratando de recaudar, no de devolver más impuestos. Sí, yo solamente quería agregar algo ahí para hacer un ejemplo, más allá de ejemplo, explicar cuál es la lógica que ha mencionado muy bien Alfonso. Es hoy por hoy, si bien es cierto, yo compañía pago un 5% de ISD respecto a todas esas importaciones que realizo durante el año. Eso me da sujeto a mí puedo tener derecho a un crédito fiscal. Sí, es decir, yo puedo ir acumulando ese 5%, lo voy pagando, pero lo voy acumulando en una cuenta, que es como una cuenta por cobrar al SRI, donde cierro el año, lo puedo considerar como un crédito fiscal, es decir, lo puedo deducir del pago de mi impuesto a la renta cuando finalice el año, y al final del año tengo que darme cuenta si es que pude compensar la totalidad de ese crédito tributario ISD como mi impuesto a la renta. Es lo mismo que sucede, para hacerlo fácil, como el tema de las retenciones de clientes. Yo voy reteniendo clientes, los clientes me van reteniendo durante el año y esa retención que me aplican a mí los clientes, así mismo, yo las voy acumulando con ese papelito o esa retención electrónica que me emiten los clientes. Las voy acumulando y al cierre del año veo cuánto tengo que pagarle al DSRI. Es un tema como que anticipo ese valor y al final lo compenso como impuesto a la renta y veo si es que efectivamente ¿qué tengo? Tengo un saldo a favor por retenciones de clientes, tengo un saldo a favor por un crédito fiscal originado por este impuesto a la salida de divisas que he venido pagando en el tiempo. Entonces, como bien lo comenta Alfonso, al final, hoy por hoy, si bien es cierto, es crédito fiscal y tengo derecho a la devolución. Quiere decir que al cierre del año, si es que resulta que tengo un saldo a favor, un valor que tengo que darme la vuelta y decirle a rentas, devuélveme la diferencia porque al final terminé pagando más ISD, en este caso, o más impuesto a la renta por retenciones de clientes, en otro caso, devuélveme ese valor. Eso lo hago mediante un trámite legal a la administración, etcétera, que es otra historia, pero el punto es ese. Entonces, bien lo dice Alfonso, eso hoy por hoy, si bien es cierto, está vigente, si no se regula y no queda claro eso hasta el cierre del año 2024, lo que va a suceder es que eso ya no sea un crédito fiscal a favor de la compañía, o si es un crédito fiscal quizás no tenga un derecho a la devolución en años siguientes. Ahora, Vicente, en la línea que estás comentando, en números prácticos, ¿qué significa eso para las compañías? Si es que el día de mañana no se puede utilizar como crédito tributario lo que hoy sí se puede descontar del impuesto a la renta. Eso básicamente va a originar de que ese que hoy es crédito fiscal vaya a un costo, a un gasto, es decir, va a originar un costo, un gasto para la compañía que al final se va a ver trasladado muy seguramente en el precio de venta que yo tenga que pactar con mis clientes. Entonces, al final del camino, si seguimos la línea y el círculo es, vamos a terminar de transferir este ISD, ese 5% al cliente final, porque mi producto, y esto no es una industria específica, esto es algo generalidad, todos van a tener que quizás trasladar ese costo, ese gasto al consumidor final. Entonces el producto va a ser mucho más caro, ¿no? Claro, más porque costoso. estando dentro de un país como es el Ecuador,
con mucho nivel de importación de materia prima para poder transformar acá. Entonces, quiere decir que para todos los importadores o todos los importadores están sujetos al impuesto de la salida de divisas al momento que tienen que pagar la importación de los bienes. El incremento de la tarifa del impuesto de la salida de divisas, para que todos los oyentes queden muy claros, ¿desde cuándo empieza a aplicar? La tarifa El de impuestos. incremento de la tarifa del impuesto a la salida de divisas. Hoy tenemos 3.55, 3.5%, está vigente, pero con la ley, con la publicación de esta ley en el registro oficial, empieza a regir el impuesto a la salida de divisas En el mismo al 5%. momento, recordemos que el ISD es un impuesto automático, es decir, ¿qué es lo que grava el ISD o cuál es el hecho generador del ISD? Es la transferencia de divisas hacia el exterior. Por tanto, sí, cuando se publique la norma, en ese momento yo hago una transferencia al exterior, bueno, en ese momento va a gravar ya la nueva tarifa, que es vendría a ser la del 5%, ¿no? Ok, claro, lo mencionaba porque generalmente las compañías hacen sus proyecciones, tienen sus presupuestos y en el presupuesto anual probablemente habían estimado con el 2%. Primero, recordemos, ¿no? claro, recordemos que inicialmente la idea es que para el año 2024 la tarifa del ISD estaba en el 2%. Luego el presidente decide extender el plazo del 3.5 del 23 hasta el 31 de diciembre del 2024, con lo cual tuvieron que cambiar proyección para llevarlo al 3.5. Y lo que hay hoy es que vuelven a modificar el artículo de la tarifa, por lo cual se mantiene al 5%. Y está escrito de forma muy expresa en la ley que se deroga cualquier otro decreto ejecutivo que vaya en contra de este porcentaje. Con lo cual, tácitamente queda, expresamente queda derogado, porque lo dice de esta manera, este decreto ejecutivo que está vigente y que permite la tarifa al 3.5. Por tanto, es de aplicación inmediata. Inmediata. A diferencia de otros impuestos, mencionábamos el tema del IVA al inicio, mencionábamos el tema de la autorretención, que son impuestos que por su naturaleza se liquidan de manera mensual. Por tanto, si hay una reforma de esos impuestos, aplican a partir del mes siguiente, en este caso, ¿no? Ok, listo. Pasamos a otro tema también que consideramos importante, que son las contribuciones. Contribuciones que están incorporadas también dentro de esta ley, de la ley para combatir o enfrentar el conflicto armado, y se prevén 2 contribuciones para ser exactos. Me gustaría darle paso primero a Alfonso para que nos haga un poco de recuento sobre las contribuciones que dentro de los últimos años han existido en el Ecuador. Porque nace la duda cuando hablamos de contribuciones, ¿cuál es la diferencia entre la contribución y un impuesto? Y si es que está bien llamado el decir que esto es una contribución. Ya, perfecto, excelente, Noemí, gracias. Mira, la Corte Constitucional de hecho ya ha emitido sentencias al respecto del análisis de la naturaleza de la llamada contribución, entre comillas, ¿sí? Y la Corte Constitucional parte de que en el Código Tributario hay 3 tipos de tributos. Hay impuestos, tasas y contribuciones. De hecho, incluso el COTAT establece para los gobiernos autónomos descentralizados también justamente esos impuestos, ¿sí? Que forman parte de los ingresos tributarios del gobierno central o de los gobiernos autónomos descentralizados. Y la Corte Constitucional analiza la diferencia entre la tasa y la contribución versus el impuesto. Y esencialmente está en que en la tasa y la contribución hay algún tipo de prestación por parte del Estado de forma directa. Entonces, una tasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos pasando el peaje, para hacerlo sencillo, se paga el peaje para que se le dé mantenimiento a la carretera, para que ahí pueda la grúa, si es que alguien se queda varado, lo vaya a recoger. Mientras que los impuestos gravan directa o indirectamente alguna manifestación de la riqueza. Entonces estamos hablando de que el impuesto a la renta se generan ingresos, se graban esos ingresos. Hablando del IVA, hay una transferencia de bienes o servicios, se grava ese impuesto. Y ahí hay una clara diferencia. Porque cuando se tratan de estas contribuciones, y hemos tenido varias en el pasado, la contribución solidaria sobre las utilidades, que es muy similar a las que vamos a ver ahora, las contribuciones solidarias sobre el patrimonio, gravaban directamente o los ingresos o se calculaba una base imponible respecto del patrimonio. Entonces, eso hacía que esas contribuciones, por mucho que se les llamen contribuciones, en realidad sean impuestos, ¿sí? Y aquí hay que tener algo en claro, ¿no es cierto? El gobierno central, definitivamente por este hueco fiscal, tiene que encontrar la forma de poder sustentarlo. Uno de esos puede ser
disminuir ciertos ministerios como vemos que se hacen en Argentina y Noboa de hecho está hablando acerca de fusionar ciertas empresas públicas, disminuir algunas empresas públicas que considera que no son útiles, pero la otra está en recaudar impuestos y recaudar impuestos rápidos. Y vemos hasta aquí que la tendencia es que se están creando más impuestos, están subiendo las tasas de los impuestos y ahora agregando dos impuestos muy particulares, que es la contribución temporal de seguridad y la contribución sobre las utilidades de bancos y cooperativas de ahorro, ¿sí? Entonces, hablando acerca de la contribución temporal de seguridad, los sujetos pasivos son quienes obtuvieron ingresos grabados en el 2022. Hay una tarifa del 3.25%. La base imponible es la utilidad grabada del impuesto a la renta del ejercicio económico 2022. Es decir, se busca en la declaración del impuesto a la renta cuál es la utilidad grabada y sobre eso se multiplica el 3.25. Aquí hay algo interesante. Hay ya sectores que están cuestionando esto porque dicen esto es un impuesto que tiene efectos retroactivos porque el 2022 ya cerró. Sin embargo, hay que ver si es que esto finalmente se lleva a la Corte Constitucional. Yo personalmente considero que la forma de instituir estos impuestos fue muy de abogados, ¿no? Porque tiene una base grabada del 2022, pero no hay efecto retroactivo porque no es que está grabando el 2022, sino es una contribución única y temporal. O sea, es decir, que está tomando de referencia una base, que si bien es cierto, está tomando de referencia una base del pasado, no es retroactiva porque no está grabando, digamos, algo en el pasado. en el pasado. Ajá, exacto, porque lo estoy pagando acá y es única y temporal. Pero ya al final vemos que no es tan única ni temporal, ¿no? Porque justamente la contribución solidaria sobre las utilidades también se calculaba en función de la base grabada del impuesto a la renta del 2015, ¿sí? Y el punto... Que esa fue la del terremoto, ¿no? Que esa fue la del terremoto, exactamente, del 2016. Entonces, si es que estamos hablando de impuestos, vemos cómo se están sumando impuestos y en este caso es como que se le suma a la compañía en la práctica el pago del impuesto a la renta del 2022. Y por otro lado tenemos también la contribución temporal sobre las utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito que hubieran obtenido una utilidad gravable superior a los 5 millones. Hay una tarifa del 5% que va hasta el 25% si se obtienen utilidades superiores a los 100 millones. Nuevamente, la utilidad gravada es la base imponible, en este caso del 2023, y no queda muy claro, pero ya la administración tributaria para ambas contribuciones va a poner reglamentaciones de la forma en la que se debe tributar. Asimismo, respecto de este en particular, entiendo que es del 2024 y del 2025. Ok. Las 9 de la mañana, 20 minutos, 9 de la mañana, 20 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista, que está presentando un segmento especial dedicado al tema de las reformas tributarias, nuevas reglas para el sector empresarial, con nuestros amigos y compañeros Noemí Ceballos, Vicente Pazmiño y Alfonso Ríos de la firma Andersen. Aquí hay una pregunta para Vicente, Alfonso y también para Noemí de un oyente que dice que le preguntemos a ustedes cómo manejar la parte laboral, las retenciones, despidos, trabajos por horas, etcétera. Muchas preguntas. De repente alguno de ustedes pueda empezar a responderlas muy brevemente. Por favor. En el contexto laboral no han habido todavía modificaciones en cuanto a temas, digamos, propiamente laborales. Entiendo yo que se discute, no es en realidad una ley, sino el que en la consulta popular una de las preguntas está orientada a que se acepte en el Ecuador el trabajo por horas. Y en esa línea ya han habido algunos pronunciamientos por parte de la ministra del Trabajo de más o menos cuánto sería el costo laboral, que estaría alrededor de 5 a 6 dólares. Esos 5 o 6 dólares se han determinado en función del salario básico al día de hoy, dividido para los días, las horas hábiles, que son alrededor de 180, no para los 30 días, sino más bien para 5 días a la semana, multiplicado por 4 semanas más o menos en un mes. Se establece esta tasa y a eso se le ha sumado el componente de los 13º del Fondo de Reserva 14º y más o menos se llega a una tasa de 5 a 6 dólares.
trabajo por hora en Ecuador no, digamos, no está, no sé si necesariamente la palabra adecuada sea prohibido, pero al menos no está en este caso permitido actualmente, porque los tipos de trabajos, las modalidades contractuales en las cuales se puede contratar a un colaborador están ya pues descritas en el Código del Trabajo. Y esto tiene una razón de ser, la razón de ser por la cual no está bien visto el contrato por hora es para evitar precarización laboral, como en su momento pues se decía de que no había como una formalidad o que había mucha informalidad más bien al contratar a los colaboradores. La idea de ir por esta modalidad, de acuerdo a lo que establece la consulta popular, es ceñir los lineamientos muy claros sobre los cuales se van a hacer sobre los cuales se va a realizar este tipo de contrataciones, de tal manera que evitemos la precarización laboral y para evitar que el día de mañana haya pues una situación de ventaja del empleador respecto del colaborador. Y eso es lo que está previsto en la consulta popular, si es que todos votamos a que se apruebe esa pregunta. Eso sería en cuanto a contratación por horas. En cuanto al tema o al manejo de las retenciones bajo el régimen laboral, tenemos que tener en cuenta que al momento que existe una relación bajo dependencia, el empleador es quien tiene que actuar como agente de retención. Y ahí le doy paso a Vicente para que ahonde un poco más en este tema sobre las últimas modificaciones que han habido en este aspecto. Sí, básicamente diría yo que se mantienen los que estuvo previsto el año anterior. ¿Y en qué consiste esta retención? El empleador, si yo soy un trabajador bajo relación de dependencia de un solo empleador, este empleador es el que va a actuar en calidad de agente de retención. Obviamente me va a retener respecto al total de ingresos que serían gravados. Estos ingresos que percibe el trabajador son ingresos gravados para efectos de impuesto a la renta. Obviamente voy a poder deducirme de esos ingresos gravados el aporte personal al IES, que obviamente el empleador me descuenta a mí mes a mes y se da la vuelta y le paga al IES. Y adicionalmente tengo una rebaja en cuanto a gastos personales, que es una rebaja que va a depender de las cargas familiares que yo pueda justificar y soportar, que son máximo 5 cargas familiares, y el máximo que yo me voy a poder deducir pues más o menos está entre los $2.400, $2.500 en el año. Va a depender mucho también pues insisto, de los ingresos que percibo y de las cargas familiares a las cuales yo puedo justificar, y ahí se determina cuál es mi base. Que obviamente si yo pago hoy por hoy o más bien me pagan a mí más de $11.500 más o menos en el año, pues ya debería estar pagando o debería el empleador retenerme a mí un impuesto a la renta. Entonces básicamente yo como trabajador podría deducirme el aporte personal al IES, podría deducirme el tema de los gastos personales. Eso es en cuanto a un empleador. Y si estoy bajo relación de dependencia de 2 o más empleadores, bueno, el empleador en donde yo percibo mayor ingresos es el empleador que va a estar obligado a efectuarme la retención, consolidando los ingresos que percibo de los otros empleadores. Y yo como persona natural voy a tener que asimismo consolidar y liquidar la renta, mi impuesto a la renta en el mes de marzo. Estamos próximos. Recordemos que en el mes de marzo las personas naturales están obligadas a declarar y pagar su impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Y como soporte el empleador me da un formulario 107 que me lo da en el mes de enero de todos los años, en donde está consolidada todos los ingresos que yo percibí, está reflejado el aporte al IES, está reflejado los gastos personales que yo le informé en su momento a este empleador, el cual yo también como trabajador estoy en la obligación o tuve la obligación en este mes de febrero de haber reportado esos gastos personales de acuerdo al 9º dígito de mi RUC durante todo este mes de enero, para obviamente justificar el valor que yo le presenté a mi empleador el año pasado a inicios de año, ¿no? Entonces, básicamente esas son las reglas principales en cuanto a retenciones, y que yo como persona natural, yo como trabajador bajo relación de dependencia, debería pues estar obligado a cumplir respecto al 2023.
Ok, Sí. creo que ahí contestamos y ya hablando de la bajo relación de dependencia, también considerar que para este año hay incentivos tributarios tanto por la Ley de Economía Violeta, por la contratación y creación de plazas de trabajo orientadas a mujeres. También hay un beneficio que fue incorporado el año pasado para la contratación de jóvenes, y de acuerdo a lo que está descrito, que es jóvenes, entienden personas entre 18 a 29 años, y también hay Privados de libertad. una deducción adicional para aquellos quienes hayan estado privados de libertad y se los reintegren pues a la sociedad con una plaza de trabajo en alguna entidad, también tendrían algún beneficio tributario. Correcto, de acuerdo, de acuerdo. Así De es. acuerdo. Ok, volviendo al tema de la contribución, solamente para cerrar este capítulo de las contribuciones que bien nos explicaba Alfonso. Entonces, para el año 2024 vamos a tener dos contribuciones, una orientada a bancos, instituciones financieras, y otra aplicable para todas las sociedades para poder combatir el tema de seguridad. La diferencia está que para bancos aplica una sola vez, es decir, es un solo pago en el año 2024. Para las demás sociedades son dos pagos. Ahora, una pregunta muy común es: ¿el 3.25 dividido para dos o son dos veces el 3.25, Alfonso? Son por año 3.25 definitivamente. Sí, eso es una inquietud que que nos consulta bastante nuestros clientes dentro de nuestra experiencia, y ha sido algo que nos han consultado todos los años. O sea, es decir, Todas las contribuciones, todas las ¿no? contribuciones son muy similares. Ahora, Vicente, ¿qué efecto tendrían estas contribuciones dentro del estado de resultados? Sí, a ver, yo quería precisar únicamente respecto a esta contribución temporal de seguridad, que obviamente hay sujetos o sociedades. Recordemos que para efectos fiscales, cuando uno habla de sociedad, habla no únicamente de compañías, ¿no? Habla de compañías anónimas, compañías limitadas, hablamos de fideicomisos mercantiles, o sea, hablamos de un sinnúmero de entidades que, si bien es cierto, no se llaman compañías, no se llaman sociedades, para efectos fiscales debemos considerarlas también o entran para este cálculo de las contribuciones, ¿no? Entonces es un punto. El segundo punto es cuáles de estas sociedades estarían excluidas de esta contribución. La norma precisa que son las micro y pequeñas empresas, adicional obviamente a las cooperativas de ahorro y crédito y a los bancos que ya tienen una contribución específica para ellos, que es la que mencionábamos. Entonces, al hablar de micro y pequeñas empresas, bueno, ¿cuáles son esas micro y pequeñas empresas? Entonces, básicamente las tenemos que diferenciar por el nivel de ingresos o por el nivel o el número de trabajadores que tengan estas compañías. Micro serán aquellas compañías pues que perciban ingresos de 1 hasta $300,000 y que tengan trabajadores de 1 a hasta 10 trabajadores, hasta 9 trabajadores, me parece que precisa la norma. Y tengo que ver en el caso particular si es que tengo, ¿qué prima en este caso para determinar si es micro, pequeña, grande, mediana, gran empresa? Tengo que observar siempre el nivel de ingresos. Ejemplo, yo puedo ser una compañía que tenga $100,000 de ingresos en el año, pero puedo tener 50 trabajadores. Entonces la pregunta es, yo como micro estoy dentro de rango a nivel de ingresos de 1 hasta 300,000, pero en trabajadores me excedo porque no tengo hasta 9 trabajadores. Entonces, en este caso, en este ejemplo, yo sí calificaría como micro porque mi nivel de ingresos, que es lo que tengo que observar frente a la cantidad de trabajadores, es donde estoy en el rango de 1 hasta 300,000. Y pequeñas empresas que va desde 300,001 hasta el $1,000,000, y que trabajadores que voy desde 10 trabajadores hasta 49 trabajadores. Entonces, esas son las reglas en cuanto a micro y pequeñas empresas. Ahora, contestando a la pregunta de Noemí, ¿cuál es el efecto de estas contribuciones? Que no es algo nuevo, es algo que ya lo hemos visto en las contribuciones anteriores. Básicamente esto va a ser un gasto del año, primer punto. Segundo punto, viéndolo desde el lado fiscal, va a ser no deducible, es decir, que además de pagar la contribución, en el caso de las compañías, 2 veces ese 3.25, ese gasto va a representar que pague un 25% adicional en el impuesto a la renta, ¿sí? Obviamente hay un efecto ahí que termino pagando menos participación a trabajadores, contablemente hablando, pero sí tengo un efecto fiscal en la última línea en donde debo gravar ese 25%. Y
también, como las otras contribuciones de años anteriores, pues es una contribución por la cual no puedo solicitar facilidades de pago. Es decir, recordemos que hay un mecanismo con la administración tributaria en el cual yo, por una obligación que no sean impuestos percibidos o impuestos que yo tenga que retener, yo puedo solicitar a la administración facilidades de pago hasta 24 meses sin garantías, pero en este caso particular la norma precisa que no puedo pedir facilidades de pago para ninguna de las dos contribuciones. Entonces, creo yo que son los puntos más importantes que debo considerar en ambos casos, ¿no? Interesantísimo. Y solamente una pregunta para ya cerrar el capítulo. Hablamos de las dos contribuciones. ¿Son excluyentes entre sí? O sea, es decir, la de bancos aplica solo y exclusivamente para bancos, por lo cual no están sujetas a la contribución de las otras sociedades. ¿Es así o no? Porque hubo modificaciones. Sí. La pregunta, y es importante que lo sepan los oyentes, porque hubo modificaciones entre el proyecto que envió el presidente, lo que incluyó la Asamblea y luego lo que se aprobó. Correcto. Creo que lo mencioné. Sí, o sea, la norma precisa, hablar de exclusiones, cuando hablamos de la contribución temporal de seguridad, mencionaba micro pequeñas empresas, pero adicionalmente la norma precisa de que se excluyen de esta contribución temporal de seguridad a los bancos y a las cooperativas de ahorro y crédito, justamente porque ya existe una contribución específica para ellas, ¿no? Y obviamente la otra contribución es específicamente para ese tipo de compañías. Ok, entonces, dicho otro modo, están sujetas a una única contribución Es los correcto. bancos. Los bancos. Perfecto, clarísimo, Vicente. Ahora, pasemos a un último tema que también... Lo dejamos para el siguiente segmento. Ah, ok, después del- perfecto. Las 9 de la mañana, 39 minutos. 9 de la mañana, 39 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos en este segmento especial del programa dedicado a las reformas tributarias y a las nuevas reglas para el sector empresarial, en donde intervienen Noemí Ceballos, Vicente Pazmiño y Alfonso Ríos, que integran, son parte de la firma Andersen. Yo estaba haciendo el papel como de fiscal, como de oyente que llamo de repente, ¿verdad? Y antes del corte les voy a adelantar mi otra inquietud que yo tengo. Regularmente cuando el Ecuador firma acuerdos comerciales, como los que ha firmado hace poco con China, con Costa Rica, me vuelo que ya mismo vamos a firmar con Estados Unidos porque tenemos una muy buena relación. Con Corea del Sur es muy probable que también lo hagamos. Y pues ya con Europa hace mucho tiempo, ¿no? La gente dice, ojalá pues que de estos acuerdos vengan productos con menos aranceles, o cero aranceles, o de acuerdo al tiempo se vayan desgravando, ¿verdad? Pero miren lo que pasa ahora, ¿no? Nos suben el IVA al 15%, ¿verdad? Sube el ICE, también sube el ICE. Claro, por supuesto. Sube el ICE, ¿no? Y otros impuestos más. Y entonces, ¿cuál es la razón de tener acuerdos comerciales? Si el gobierno no sube los impuestos, pues. Entonces, cuando vamos a comprar un carro, ¿verdad? Claro, un carro europeo, pero nos grava pues otra vez el ICE. Nos grava otra vez el IVA, pues. Entonces, esa es la pregunta que me la hicieron a mí esta semana, muchísimas personas, porque ustedes saben bien que cuando uno es periodista y lo conocen, regularmente dice, oye, mire, tú que haces un programa de tipo de opinión, pregunta a tus entrevistados este tema. Por supuesto que sí, Alcides. El tema que usted toca de los acuerdos comerciales es un tema muy interesante, porque primero hay que tener en cuenta cuál es el propósito. Y el propósito es que cuando tenemos un acuerdo, obviamente tenemos ya unas reglas fijadas en cuanto a que sea, digamos, mejor el trato que pudiera hacer si es que yo importo bienes de otros países. En materia de aduanera o de más bien de temas comerciales, digamos que siempre va a fijarse un arancel y tasas que se tienen que liquidar aquí en aduana cuando ingresa el producto. Y también lo primero que hay que poner en contexto es que el acuerdo comercial no solamente aplica para los bienes que Ecuador importe, sino sobre todo los que Ecuador también exporte, porque lo que se busca también es fomentar las exportaciones de Ecuador hacia el mundo, pues no, y ese es también el propósito de estos acuerdos. Hablando en materia de arancel, claro, lo que se busca es que si el arancel antes de un bien particular era el 10%,
10%, ahora baja el 5%, que sea nulo, o sea, o que sea 0%. ¿Eso que va a finalmente afectar? Va a afectar a la base en aduanas y por tanto la liquidación del IVA y del ICE, como usted indicaba. El ICE para los bienes que aplique ICE, porque no todos los bienes están sujetos a ICE, pero sí que efectivamente no es que pudiera generarse un efecto contradictorio, pero sí más bien como compensatorio, el de que sí es verdad que me bajas el arancel, pero por el otro lado me incrementas el IVA. Eso es una realidad. En tema de números, eso va a ocurrir. Pero digamos que al final, con el acuerdo comercial, pues se trata o se busca pues otros aspectos como tener una mejor relación o aliados estratégicos como importador y exportador de más Ecuador en el mundo, que es como el eslogan que se busca y un poco lo que buscamos, ¿no? El mundo ideal es que los impuestos pues no incrementen. Lamentablemente estamos en una situación que venimos arrastrando déficit, como bien lo indicaba Vicente al inicio de esta entrevista. Lamentablemente venimos arrastrando un déficit del año anterior, que de paso tenemos que cubrir el déficit también actual, que es pago de obligaciones. Eso no es déficit, sino más bien flujo de dinero, que es pagar obligaciones y pagar atrasos. Entonces, claro, desde ese punto se pone muy cuesta arriba la situación, que hay que ser un poco más creativos y buscar estas estrategias como incrementar IVA y crear contribuciones. Bueno, ahora sí, dicho eso, pues terminemos la última etapa del segmento, Noemí. Por supuesto que sí. La última etapa la queremos destinar unos minutos para hablar sobre la remisión, que nos va a explicar Alfonso qué es la remisión en palabras sencillas, cuáles son las ventajas que se pudieran obtener por esta remisión y cerrar ya conversando sobre las obligaciones que se vienen ahora en marzo y en abril, que es puntualmente el pago del impuesto a la renta, bajo qué canales está prevista la presentación de la declaración de renta, tanto para sociedades como personas naturales, y cuáles son las opciones que hay en cuanto a financiamiento de este impuesto. Le doy paso a Alfonso que nos hable sobre la remisión que actualmente está vigente en este momento. Excelente, Noemí. Mira, hablando acerca de la remisión, el concepto más sencillo es pues una forma de que se elimine la obligación tributaria. De hecho, dentro del código está como una forma de extinguir las obligaciones. Entonces, cuando se paga la obligación, por ejemplo, se elimina, ¿sí? Cuando se compensa la obligación con créditos tributarios, como hablaba Vicente en su momento, también se elimina la obligación. Pero acá tiene otra lógica, ¿no? Así como los impuestos están expresamente establecidos en la ley, todos los tributos, sus exenciones, sus deducciones, asimismo se pueden eliminar los impuestos a través de una ley. Y eso es esencialmente lo que sucede cuando hay una remisión. Ahora, históricamente eso no implica que se elimina todo el impuesto, como está perdonado de todo el impuesto a la renta de los contribuyentes, sino que tenía un objetivo específico y es el mismo que tenemos ahora, que es recaudar, ¿sí? Medularmente recaudar. Y Ecuador ya ha tenido experiencia en esto, hablando solamente desde el 2016 hacia adelante. La Ley Orgánica de Solidaridad, por ejemplo, estableció una ley de remisión precisamente para coadyuvar a aguantar el impacto que tuvo el terremoto. En el 2018, la Ley Orgánica de Fomento Productivo, hubo otra ley de remisión. Esa ley de remisión, ahí es donde estaban confluyendo justamente todos estos elementos de una remisión, porque había una disposición específica que establecía que a efectos de evitar litigios o cesar los litigios que hay y recaudar por otra parte, se perdonaban los intereses, las multas y el recargo a cambio del pago del capital. Y eso implicaba que se tenga que, si es que había una demanda, desistir de la demanda, o si se estaba pugnando, ya quedaba prohibida la posibilidad de que se presente una demanda o que se presente un reclamo. Luego en el 2019 hubo otro régimen de remisión que ya no era de normas tributarias, sino otras obligaciones fiscales. Y en el 2021 la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, que estableció una remisión por un periodo específico relacionado con el proceso de mediación. Ahora, al final, desde un concepto dogmático como el estudio del derecho tributario, no es correcto que hayan remisiones tan seguidas, porque eso genera de que haya mala cultura tributaria, que los contribuyentes de pronto pugnen con la administración tributaria, vean cómo les van, prueben suertes en juicios o se esperen y no paguen para acogerse a una remisión. Sin embargo, ya estamos en ese punto de inflexión que hablamos y hablamos todo el tiempo y que es evidente para todos los ecuatorianos, en donde el Estado necesita recaudar. Y así como aumentó impuestos, por este lado hace una oferta muy, que es como una oferta muy atractiva, ¿no es cierto?
de te perdono los intereses, multas y recargos y paga el capital, con reglas específicas. Y en este caso las reglas son mucho más favorables que las que han venido dándose históricamente. Por ejemplo, en este caso, la ley salió en diciembre y hubo una modificación por la ley de competitividad energética, en donde de hecho ya se dijo, saben que no cuenten términos, sino que va a ser hasta el 31 de julio. Todas las obligaciones que se hayan generado antes del 31 de diciembre del 2023, ustedes pueden pagar en cualquier momento y acogerse a la remisión. Ahora, otra modificación importante es que no se tiene que pagar todo el capital, porque eso es lo que establecía en la ley anteriormente. Se tiene que pagar el 100%, se acaba ahí y ahí te acoges a la remisión. Pero en este caso ya pueden haber pagos totales o pagos parciales. Eso implica que dentro de, por ejemplo, un acta de determinación, si hay glosas que yo me encuentro de acuerdo que se deben pagar, pago esas y el resto me voy a juicio o presento un reclamo. Otro punto importante es que no excluye la posibilidad de que se presente una demanda posteriormente. Eso implica que se puede hacer el pago en remisión y después demandar el pago indebido de una resolución de reclamo, o presentar un reclamo de pago indebido ante la administración tributaria por un acta de determinación o liquidación de pago por diferencias, o que si se está en juicio, porque haya una acción que se llama la acción directa, en donde cuando se presenta una demanda se puede pagar y ya el juicio se vuelve un juicio de pago indebido. Y eso lo que hace al final es que no solamente se remiten los intereses que se generaron hasta el momento, sino que si se está dentro de juicio, ya no se continúan acumulando los intereses hasta el momento en el que salga la resolución. Y los juicios por lo general duran alrededor de 3 años, ¿no? Entonces se va eliminando ese riesgo de los intereses. Muy, muy interesante y lo que comentas es cierto en cuanto he escuchado algunos comentarios sobre el seguir fomentando procesos de remisión para evitar, o que más bien pudiera ser contradictorio al querer, con la intención de, contradictorio al querer generar pues una cultura más bien tributaria de pago oportuno de impuestos. Recordemos que en la ley que tú mencionas del año 2018 incluso se incluyó, como le llamábamos nosotros, un candado en donde no podían haber remisiones, no remisiones, sino más bien los que se hubieran acogido a la remisión del 2018 no se podían acoger a las próximas remisiones dentro de un periodo de 10 años. Y claro, esta ley elimina esa disposición transitoria de tal manera que aquellos que se acogieron a remisión 2018 pueden volverse a acoger en este momento. Creo que igual es información relevante. Así es, así es. Ya anteriormente, justamente por esa idea de no dañar la cultura tributaria, había ese candado. E inicialmente en el proyecto también, estaba en la primera ley, primera ley que salió, pero eso fue modificado, fue eliminado. Entonces ahora la remisión es lo más abierta posible y se nota ahí la intención de recaudar y recaudar rápido, ¿no? De acuerdo. Sí, yo creo que el tema de la remisión es bastante interesante, está claro ese punto. Yo ahí, como para cerrar el círculo, Noemí, y si me permites, para luego hablar el tema de las obligaciones de marzo y abril. Yo creo que en general el tema de las reformas, o lo que hay que tener presente, es que, bueno, el propósito principal es que el Estado tenga un flujo. O sea, un flujo para cumplir obligaciones. Estamos hablando de 5.500 millones de déficit fiscal. Pero con base en estas reformas y en los impuestos, ¿qué es lo que hay que ver? O sea, tenemos el tema de la autorretención. Primero, tenemos el tema de las contribuciones temporales y el tema de la remisión, que son temporales. Es decir, lo que le va a servir al gobierno es tener flujo por este año, a excepción de la contribución temporal de las utilidades respecto a compañías, que eso de ahí son 2 pagos, ¿sí? El C3.5 se paga el año siguiente. Tenemos el tema de la autorretención, que eso significa flujos hoy. Si bien es cierto, la norma de ese tema de la autorretención es algo que va a permanecer en el tiempo, no hay una reforma temporal o algo que me diga, mira, aplica por 1 o 2 por 3, sino que esto de aquí es una reforma que va a permanecer en el tiempo. Pero si bien es cierto, es algo que permanece en el tiempo, pero el efecto lo vamos a ver en este año. Es decir, el gobierno va a recibir flujos este año. El año que viene, lo que va a suceder es que, si bien es cierto, va a estar vigente la autorretención, pero el contribuyente se va a virar y le va a decir a rentas, devuélveme esa autorretención. Y al final lo que va a haber ahí es un efecto neto.
por un lado va a cobrar, pero por otro lado el contribuyente le va a decir devuélveme, por tanto el flujo en el año siguiente, en el año 2025, por temas de autorretención, no lo vamos a ver. El tema del IVA y el tema del ISD sí son dos impuestos que vendrían a ser permanentes por las reformas. Esta subida del 15%, que hay que ver hasta cuándo llega, y el ISD, que es el tema que sube el 5%, que va a ser permanente. Es decir, básicamente en el IVA y en el ISD son los dos impuestos en donde el Estado pues sí va a recibir recursos de manera permanente, ¿no? Eso como reflexión, como resumen en cuanto al tema de las reformas, que hay que tener mucha atención. Y el tema de las obligaciones, estamos próximos ya a cerrar el mes de febrero. Ya en el mes de marzo lo que le corresponde es declarar a las personas naturales su impuesto a la renta, y a las sociedades a partir del 10 de abril. A los contribuyentes especiales, recordemos que les toca declarar en abril 11, y eso va a significar que muchos contribuyentes pues tengan que liquidar y pagar su impuesto a la renta tanto en marzo personas naturales, abril sociedades, y eso va a significar flujo. Recordar que en el tema del pago, mencionaba anteriormente el tema de las facilidades de pago, pero también existen opciones, por ejemplo, de aplicar notas de crédito al momento del pago de esas obligaciones. En ambos casos funciona. Notas de personas naturales y sociedades, en el pago de los impuestos pueden aplicar esas notas de crédito, tanto desmaterializadas que corresponden a impuesto a la renta, que corresponden de manera general, sí, a impuesto a la renta, y en el caso de electrónicas que corresponden a ISD, recordar que esas notas de crédito de ISD únicamente se pueden aplicar para el pago del impuesto a la renta, es decir, que funciona y funciona bastante bien. Es decir, hoy por hoy se están negociando esas notas de crédito en el mercado para el pago de estas obligaciones de personas naturales y de sociedades en el mes de abril. Excelente, Vicente. Solamente como para también cerrar, en un ambiente de cambios muy constantes, siempre es importante contar con una muy buena asesoría tributaria, contar con expertos, como son los expertos que conformamos Andersen, porque la idea es que exista una cultura tributaria, la idea es que se pague cumplir con la obligación tributaria como tal, en tiempo y en forma, y ser los más óptimos posibles en cuanto a la liquidación de renta. ¿Dónde, Alfonso, podemos encontrar a Andersen para canales de contactos? De acuerdo, nosotros estamos, en nuestra página web, ustedes buscan en Google Andersen Ecuador, ahí está los servicios que prestamos y los profesionales que conforman la firma. Asimismo, hablando un poco ya de Vicente y de mí, nos pueden encontrar también en LinkedIn, tanto la página de Andersen, así como nuestras páginas personales con nuestros nombres. En mi caso es Alfonso Andrés Ríos Robalino, y a Vicente Pazmiño. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ha sido muy didáctico, ¿verdad?, para nuestros oyentes que hayan escuchado a expertos en la rama tributaria hablar sobre estas reformas y sobre las nuevas reglas para el sector empresarial y también para el sector del ciudadano común y corriente. Claro, la persona natural. Las personas naturales, ¿no? Han estado nuestros expertos, Noemí Ceballos, quien es aparte nuestra compañera de aquí de Radio Atalaya, y el programa Punto de Vista, las dos camisetas, que ha venido acompañada también de Vicente Pazmiño y de Alfonso Ríos, que también son de la firma Andersen, que han, como digo, reitero, han hablado sobre estas reformas tributarias. La verdad es que siempre uno dice, el tiempo es muy corto para la cantidad de información que se necesita entregar a los contribuyentes, a los ciudadanos y a los oyentes en general en este tema de la tributación, que regularmente pues uno encarga a los expertos a que le hagan prácticamente todo cuando se trata desde el pago del impuesto a la renta, pasando por otros trámites más. Les agradezco por haber estado con nosotros. Y pues cuando haya oportunidad de poder complementar algunas otras informaciones necesarias en esta rama,